RTP. Los cursos naturales que permitían fluir el agua y canalizar las inundaciones, los ramales de los esteros, fueron rellenándose a lo largo de los siglos. Eso significó que se bloquearan los cursos naturales de agua y que el agua se estanca porque no tiene por dónde fluir. En tercer lugar, tenemos un muy bajo porcentaje de áreas verdes que permitirían absorber el agua. O sea, se dice que hemos sobrepasado una cantidad de metros cuadrados, pero no es real porque esa cantidad de áreas verdes que hay son las que rodean a la ciudad. Pero dentro del área urbano, apenas estamos por el 1%, perdón, por un metro cuadrado por habitante, cuando deberíamos tener al menos 10 veces más. Es decir, que no hay capacidad de absorción del agua. Y luego que hemos bloqueado la propia ciudad impermeabilizándola, es decir, añadiéndole cemento a las calles, impedimos que la ciudad absorba y hay que hacer grandes inversiones de infraestructura sanitaria y de infraestructura para captar el agua que no se ha hecho. O sea, tapamos los cauces naturales, bloqueamos la capacidad de absorción de la ciudad y no se invierten sobre una infraestructura que está ya caduca, lo que hace que cuando haya lluvias fuertes y suba el nivel de la marea, el agua no tiene cómo descargar porque se regresa por las tuberías que se han instalado, porque ni siquiera es que se han hecho las compuertas adecuadas. Así que la inversión no solamente que es importante, sino que es urgente porque esto va a ser cada vez mucho más grave. Y arquitecto, y aquí varias cosas, ¿no? Usted ha señalado esta incapacidad que se ha tenido por arborizar a la ciudad y que esto permita pues una mejor absorción del agua en momentos como estos, en los cuales vivimos un temporal bastante fuerte. Pero yo quería consultarle algo y que me nace la duda porque, a ver, así como hemos tenido pues algunas administraciones en las que les han contado como arborización, macetas gigantes que han puesto en la ciudad, también estamos viviendo o estamos viendo una administración que ha no solamente pavimentado en un proceso de pavimentación de la ciudad o de asfaltar a la ciudad, ¿no? Para mantenerle mejores condiciones, sino que ha hecho ciertas partes de concreto. De alguna u otra forma, esto también complica a la situación invernal porque de un momento a otro nosotros veíamos asfalto en la mayor cantidad de las calles de la ciudad de Guayaquil, pero de un año para el otro o de 2 años para acá, la mayoría de las calles de la ciudad son de concreto. Y yo me pregunto, ¿existe alguna visión de arquitecto técnica para haber hecho este cambio de esta manera? A ver, desde el punto de la influencia del tipo de recubrimiento que se hace en las calles entre asfalto y concreto es exactamente igual para impedir que el suelo absorba el agua. Uh-huh. Lo otro está un poco en la capacidad del tráfico. Hay medidas que se pueden tomar que de hecho se han tomado en muchas ciudades del mundo. Se lo ha hecho en París, por ejemplo, o se lo hizo en Zaragoza, que es una ciudad que tiende a inundarse. O sea, la creación de grandes espacios verdes inundables, es decir, que son diseñados para que se inunden durante la temporada de lluvia, que permitan la captación y absorción del agua. Incluso en ciudades como París se hace esa captación de agua a través de depósitos subterráneos que permiten captar el agua para las épocas de no lluvia. Uh-huh. Sí, hay maneras que inclusive implicarían, evidentemente pasa por incrementar las áreas verdes permeables que tiene la ciudad y no seguir cubriéndola de áreas impermeables como se ha estado haciendo. La inversión en área verde y en infraestructura arborícola es mínima lo que se ha hecho en la ciudad en los últimos años. Y estas son las consecuencias. Arquitecto, yo quisiera preguntarle algo que me parece que termina siendo, no sé si una mentira o no, pero al menos la historia que nos terminan contando siempre, independientemente de quién sea el gobierno local en que esté presente. Y es que justamente Guayaquil, al menos, durante lo largo de esa historia, va a seguir teniendo estos problemas. Ya no tanto uno puede quizás hacer la mejor administración local posible en cuanto al alcantarillado, que obviamente aún creo que hay trabajo pendiente ahí, incluso los ciudadanos poner su parte en no colocar la basura en su lugar y no tapar justamente esos alcantarillados. Pero usted cree, por ejemplo, que Guayaquil tenga, a lo largo de su historia, siempre va a lidiar justamente con inundaciones por su proximidad al río? Sí, definitivamente, y cada vez vamos a estar más expuestos, no solamente por esa proximidad, sino porque se han
siguen urbanizando áreas de expansión que están en niveles susceptibles de inundación. Mire que hacia las zonas periféricas de la ciudad se están urbanizando sectores que eran arrozales, y ya sabemos que los arrozales están bajo el nivel del mar. Estamos hablando en algunos sectores que están 50 centímetros bajo el nivel del mar. Se han hecho modelos matemáticos de proyección de cómo cambiaría la ciudad o cómo afectaría la inundación de acuerdo al cambio climático, y apenas con cambios tan sensibles como 1 grado en la temperatura del océano pudiera ser catastrófico para la ciudad de Guayaquil. Las inversiones son urgentes. Hay inversiones inmediatas que implicarían poner compuertas en ya en los desfogaderos del sistema de aguas lluvias para impedir que cuando haya marea alta y lluvia fuerte, el agua se regrese, es decir, evitaría que el agua se regrese, pero eso no permitiría que evidentemente el agua salga. Por lo tanto, la inversión tiene que ir a la par de tener grandes sectores de la ciudad permeables, es decir, que tenga capacidad de absorción del agua y no taponarlos. Y la gran absorción del agua implica áreas verdes con árboles que absorban esa agua y con sectores que puedan ser susceptibles a inundación y captación de esas aguas residuales o de esas aguas excesivas por las lluvias. ¿En qué El zonas, problema se va a incrementar definitivamente. ¿En qué zonas sería, arquitecto, para darnos una idea de en qué zonas podría realizarse este tipo de medidas a mediano plazo, por así decirlo? Son las zonas que son más susceptibles de inundación, que son las zonas bajas, por ejemplo, las zonas del Guasmo, alrededor de la isla Trinitaria, donde uno puede ver que la cantidad de áreas verdes es prácticamente insignificante. Y lo otro que debe hacerse es que en las nuevas proyecciones de urbanización, hacer áreas verdes grandes. Estamos viendo que hay proyectos nuevos de urbanización, por ejemplo, el sector de Vía La Costa, por Chongón, que las áreas verdes son ínfimas, es decir, se sigue planificando, así entre comillas, sin tener una visión clara de lo que le puede suceder a la ciudad, y seguimos estrangulando a la ciudad porque no hay un modelo de planificación que haya sido ni socializado ni que permita visualizar la ciudad de aquí a los próximos 50 años. No, y también estamos talando una cantidad de árboles en el sur, en el centro. Usted ve cómo talan árboles de manera indiscriminada y al final también terminan afectando a esa fauna urbana que se encuentra ahí. Usted ve a las aves, también ve a las iguanas que tienen que salir corriendo y al final terminan también incluso hasta arrastradas por los vehículos porque terminan afectando el hábitat natural de estas especies. Yo le comentaba lo del asfalto y el concreto, porque de alguna u otra forma yo en su momento observaba a una arquitecta panameña que hablaba de también la forma de asfaltar o colocar este tipo de asfalto o concreto en ciertas ciudades muy calurosas como Panamá y Guayaquil, justamente para que no afecte tanto al calor y con ello también estaba la arborización, ¿no? Tener espacios o zonas en los cuales el ciudadano, la gente pueda pues resguardarse de esta cantidad de calor que hay. Y le mencionaba si esto tenía alguna visión técnica, el tema de el concreto, porque a ver, en ciertas zonas del centro de Guayaquil, el asfalto le permite incluso a los árboles que tienen gran cantidad de años, pues generar raíces. El concreto no sé qué tanto les va a permitir o nos va a permitir arborizar, por ejemplo, en la ciudad. Sí, es correcto. Fíjense que hay algunos problemas y no solamente de ese tipo. La planificación implica que ni siquiera hay una conexión adecuada entre las distintas instancias que tienen que influir sobre la ciudad. Yo participé como proyectista en el proyecto de la calle Panamá y evidentemente se hizo, la idea era duplicar o más de duplicar la cantidad de árboles del sector. Pero no existe en la zona del centro planos que nos indiquen por dónde van las redes. Y que por eso es que cada vez que se quiere plantar un árbol uno se encuentra una tubería o una red eléctrica o lo que sea, porque nadie sabe qué es lo que hay debajo del suelo porque no se han hecho con planificación adecuada. El tema que usted habla del tema del asfalto y del concreto es correcto. Hay otras formas también para las calles, por ejemplo, los adoquines. Los adoquines permiten que el agua filtre hacia la tierra. Exactamente. Sí, entonces no le estamos creando una capa que impida que el agua filtre. El tema del asfalto
tiene sus problemas porque genera una radiación e incrementa el calor hacia los sectores aledaños. Camine usted por sectores de la ciudad con árboles o sin árboles. Fíjese, en la actualidad han crecido mucho los árboles en la zona del barrio Orellana, en la calle Los Ríos, y que está convirtiéndose a que es un techo que cubre hasta los vehículos que circulan. La temperatura seguramente va a ser al menos 20 grados menos que en una zona de veredas sin árboles. Así que la arborización es clave, no solamente por el tema de la filtración de agua, sino por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Y la arborización de diferentes tipos de árboles, arquitecto, porque, por ejemplo, exactamente, de diferentes especies, porque hay, y que lo sé porque en algún momento también topamos el tema aquí, árboles como el de Nin, cómo ayudan a disminuir la proliferación de mosquitos, por ejemplo, en ciertas zonas. Es correcto, aunque es un árbol importado de la India, ¿no? Hay árboles que tienen mejor adaptación y que están mucho más de acuerdo con el ecosistema y con la fauna, que son los que deberían ser recuperados. Totalmente. Hay mucho que pensar en ese sentido. Yo alguna vez decía, la mejor manera que se pudo haber conmemorado los 200 años de independencia de la ciudad, del bicentenario que fue en el año 2020, es sembrando 200.000 árboles en la ciudad. Y hay formas también de hacerlo con planes, por ejemplo, que cada bachiller o que cada estudiante que se va a graduar de bachillerato tenga por obligación sembrar y adoptar un número determinado de árboles, aunque sea uno, y que lo tenga que cuidar a lo largo del año y demostrar que antes de graduarse ese árbol ha aprendido y es parte de su aporte hacia la ciudad. O sea, hay maneras que incluso no pueden significar necesariamente un costo para la ciudad. Una forma de generar conciencia desde temprana edad. Arquitecto, ¿algo más que usted quisiera añadir sobre este tema? Sobre todo que cualquiera de los problemas que tenga la ciudad pueden ser afrontados con planificación. La planificación, una planificación prospectiva. Yo siempre digo que tenemos que pensar cómo es la ciudad que queremos de aquí a 50 años y ver qué acciones tenemos que empezar a tomar hoy para poder construir esa ciudad soñada después de 50 años. Ha estado con nosotros Florencio Compte, él es vicerrector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también un prominente arquitecto que ha mostrado en más de una ocasión pues estudios para mejorar la parte urbana de nuestra ciudad. Gracias por habernos acompañado, arquitecto. Ha sido muy amable y generoso con nosotros. Que tenga un día. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. RTP